Listo. Para las próximas, ¿me pueden acordar antes de la clase? Yo sé que quería acordarme yo, pero ahí son cosas que pasan. Ya, vamos a seguir entonces. El discurso, sus componentes y la tipología. Tenemos el discurso, que es la unidad básica de la comunicación humana y toma forma estable dependiente de la situación comunicativa. Claro, y tenemos este dibujito, claro, de esa conversación política donde se nota que están hablando cosas políticas, y también tenemos ahí otro tipo de discurso que básicamente son las noticias. Y en ese sentido, tiene ciertos componentes básicos. Como que, chiquillos, lo que pasa un poco, y es porque me quedo pensando, cuando uno, por ejemplo, está en la U, a uno igual le toca exponer harto y uno tiene que exponer rápido. Ponte tú, tenés 10 minutos para hablar una cantidad de cosas, ¿cachai? Tenés que hablar muchas cosas, mucho, mucho. Entonces, como que uno queda así y espera, y como que inconscientemente espera que le entiendan. Así que, chiquillos, si no me entienden, si me equivoco, o sea, o si creen que lo que estoy diciendo no va bien, me dicen nomás, como lo hicieron recientemente. ¿Hay algo que no se haya entendido? Yo no entendí muy bien la deixis, Ya. ¿Qué es lo que no entendiste la Dixie? como muy bien la definición, como cómo puedo identificar yo a qué se trata la deixis cuando yo esté enfrente de una deixis. No, 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 no te preocupes, eso no te lo van a preguntar. Lo que interesa que aquí se entienda es que la dixie son netamente las palabras que determinan dónde se encuentra posicionado el discurso. ¿Cachai? No sé si se da a entender. Por ejemplo, cuando hablamos de lugar, la dixie es, por ejemplo, la casa de la persona que está hablando en una once, ¿cachai? ¿Se entiende? El sujeto. Ya, sí, sí, entendí. Ya, Ya, sí. nada más, eso es. Disculpen si lo hablé muy rápido. Y en ese Como son sentido, palabras que nos ayudan a identificar la época en la que está ambientado. claro, que nos ayudan a identificar el contexto, el sujeto que está hablando, quiénes son los que están encargándose de recibir la información, ese tipo de cosas. Serviría, por ejemplo, que en un texto de historia hablen sobre los prusianos, que es como la antigua Alemania. Así Correcto, sirve. correcto, por supuesto. Ah, Ahí está la Dexis, claro. ¿Cachai? Eso, bien fácil. Y es como que el nombre, como que uno dice, ah, Dexis, qué difícil, pero en realidad no es para nada, no es para nada complejo. Y como les decía, ya aquí ya entramos a lo que es componentes básicos del discurso. Y en ese sentido, los participantes o interlocutores de la comunicación son emisor y receptor. El emisor es quien, claro, quien habla, quien emite el discurso, quien toma el texto y lo dirige hacia las personas. Y el receptor es hacia quien va dirigido el mensaje. Por ejemplo, aquí está Obama, ¿no? Hablando en el fondo, sus seguidores. Y las circunstancias, en el fondo la circunstancia del contexto, el espacio, lugar social que determina el discurso, claro, puede ser en la universidad, ponte tú, puede ser en cualquier lugar, o como te decía, un discurso en una once, con cumpleaños, también puede ser. Tiempo simultáneo diferido, claro. Puede ser tiempo simultáneo en el momento en que tú lo estás, o sea, que tú estás ahí viéndolo, o puede ser diferido, ponte tú, cuando graban una cosa y tú la veís, ponte tú, un año después. ¿Se entiende? Sí. Súper. Y en ese sentido también tenemos la intención comunicativa, que es el propósito que persigue el hablante con el emisor de su discurso. ¿Qué es cuál es la intención comunicativa? Muchas veces es como esa cuestión que nos permite ver qué es lo que nos quiere decir y por qué nos quiere decir eso, ¿no? ¿Por qué ponte tú? ¿Cuál sería, por ejemplo, la intención comunicativa en este caso de este caballero que parece como bien intelectual? Que poner su punto de vista de las cosas, por ejemplo, ¿cachai? Esa es su intención comunicativa. convencer, ¿no? Por supuesto, correcto, sí. Convencer, o sea, decir, por ejemplo, que su punto de vista en el fondo es el correcto. En este caso, por ejemplo, ese es Jacques Lacan, es un psicoanalista francés que es buenísimo, se lo aconsejo mucho, mucho leerlo. Y en ese sentido también tenemos el tema, que es el contenido que se desarrolla en el discurso. Claro, por ejemplo, ahí está Lacan hablando de psicoanálisis en el fondo. La situación comunicativa pública, tema conocido por un grupo de colectividad, tema del discurso, o sea, interés para dicha comunidad, lugar frecuentemente público. Claro, en este caso está hablando en la universidad, en este caso están hablando en la calle, que son los, los evangélicos que están hablando ahí, y también en la oficina, claro, en alguna jefatura. Y aquí los dejo con Krishna.
Voy a dejar de compartir. Listo, Krishna, todo tuyo. Sí, calma, ya, ahora sí empiezo yo. Pues los criterios tipológicos, ¿se escucha? Sí, Es que está empezando a Sí. llover. sí, tranqui. Ya, el criterio sociocultural depende, o sea, es según el campo de actividad humana, que pueden ser como la ciencia, el deporte, la política, la pedagogía, la economía, y según el sujeto que lo mide. Por ejemplo, puede ser juvenil o masculino, femenino. Y segundo, tenemos el criterio situacional, que depende de la relación de los hablantes que participan en la situación comunicativa. Aquí encontramos dos dentro de este criterio, el discurso monológico, dialógico, que aquí depende del control que cada uno tenga, es decir, cuando es solo un locutor o emisor es monológico, y por el contrario, cuando la situación es controlada por dos o más interlocutores, es dialógico. Un ejemplo del discurso monológico podría ser cuando, no sé, uno habla consigo mismo y está ahí como revolviendo ideas entre uno mismo. No sé, cuando uno se baña y como que empieza a pensar cosas como por aquí, por allá. Y el dialógico, que son las conversaciones, las discusiones o entrevistas, ¿no? Que aquí están los ejemplos en el PPT. Y aquí, y en el número B, el discurso privado público. Aquí el discurso puede darse en situaciones donde el emisor actúa como en una esfera íntima, personal, o bien desde este está investido como de autoridad. En esta situación se dirige a un receptor colectivo. Por ejemplo, el discurso privado puede ser un diario de vida, cartas personales enviadas, y el discurso público puede ser una cuenta pública, un sermón religioso. En el discurso público podemos encontrar cuatro tipos. El discurso comunitario, que son situaciones comunicativas de distinto tipo, como por ejemplo el centro de estudiantes, o sea, perdón, el centro de apoderados, y también el centro de el emisor de este discurso representa a una agrupación. El receptor son las personas que pertenecen a dicha agrupación. El espacio puede ser un espacio que generalmente es de la agrupación, como por ejemplo una sede, una sala, etc. Y la finalidad siempre es informar sobre un tema de interés para la comunidad. Por ejemplo, no sé, en los centros de padres siempre está como, ay, no, es que este profesor aquí, este profesor allá, bueno, nosotros queremos hablar del uniforme, de aquí y allá. Y esos son como los tipos de temas de interés que se pueden ver aquí. Ah, y obviamente lo importante es que este tipo de discurso no debe contener tintes políticos partidistas. Me avisan si voy muy rápido. El discurso político, que son temáticas que involucran a todas las personas de una determinada zona. No y, el emisor es un representante de lo político, ya sea, no sé, el presidente, em, eh, los alcaldes, los concejales, etcétera. El receptor son todas las personas dentro como de esta esfera del país o un sector en específico, por ejemplo, las comunas. El espacio puede ser la vía pública, los municipios, la moneda, el Senado, etc. Y la finalidad, que es informar y conversar acerca de las ideas presentadas en el discurso. Un ejemplo aquí podría ser las charlas que siempre dan los senadores o cuando les preguntan tipos de cosas. Por ejemplo, ahora mismo esto de la pandemia, cuando intentan hacer como campaña para que te vacunes y todo ese tema. El discurso religioso que aborda temáticas sociales y de actualidad vinculadas a una ideología eclesiástica. El emisor es una persona con una función religiosa en la que se le ordena, la que imparte el mensaje en general. El receptor son generalmente los creyentes o los feligreses,
o como prefieran ustedes decirles, dependiendo de la religión. Y el espacio generalmente se da dentro del templo, iglesia, la vía pública, medios de comunicación. Y por ejemplo, no sé, pues aquí en ejemplo de discurso religioso podría ser los que te entregan estos como mensajitos chiquititos en el metro y te empiezan a conversar, de convertirse y todo el tema. Y el discurso ceremonial o conmemorativo, ya que están las celebraciones de hechos importantes u homenajes. Por ejemplo, a personas, perdón. Por ejemplo, no sé, aquí podría ser lo que se hizo con Maradona, el homenaje que se le hizo cuando murió, o lo que se hizo, no conozco a otros futbolistas, perdón. Aquí celebraciones u homenajes de hechos a nivel nacional. Podemos, no sé, dar como ejemplo cuando el presidente habla en fiestas patrias, temas así que son como de interés nacional. Y celebraciones u homenajes de familia a familia. Por ejemplo, cuando uno se casa, bueno, no sé si ustedes están casados o no, yo no, pero siempre como que habla una persona, la mamá, el papá, el suegro, el hijo, no. Siempre como que dan algunas palabras que son como significativas dentro de la reunión. Y los criterios, ay, ¿se escucha? Se escucha, Krishna, tranqui, Es que me parece que se me va el internet. tranqui, está bien. Ahora sí no se te escucha. Perdón, tengo un mal internet. No, tranqui, 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 no te preocupes. Ya. Ya dentro de el criterio funcional, que es de acuerdo a la finalidad que estos poseen, por ejemplo, el prescriptivo, que plantea instrucciones de manera lineal, no jerarquizada como de una arriba de otra, ordenar de forma temporal con el fin de guiar, dirigir u ordenar cierto proceder. Por ejemplo, las recetas de cocina, los contratos, las consignas, las leyes, los manuales que vienen dentro de las teles que uno pide, las lavadoras, cosas. Y la función predominante del lenguaje aquí es la función apelativa, que es del receptor, y la función referencial, que es el contexto. El persuasivo, que busca convencer, persuadiendo y disuadiendo por vía racional o emocional para que el receptor realice lo que le propone. Por ejemplo, no sé, a ver, no sé si ustedes tienen sobrinos, cosas así, pero por ejemplo mi sobrina cuando quiere comer helado siempre me pone una carita, se pone a llorar así como, pero quiero helado, pero quiero helado. Y a eso es persuasión, porque a través de los sentimientos como que te hace decir, pucha, ya, ya, toma. Y aquí también tenemos otros ejemplos como los ensayos literarios, la propaganda, debates, publicidad. Y la función predominante del lenguaje aquí es la función apelativa, que es del receptor. Y el estético, que crea mediante el lenguaje una realidad ficticia o artística con el fin de producir un efecto voz estético que conmueve al receptor. Por ejemplo, la adivinanza, obras literarias, letras de canciones. Y la función predominante del lenguaje aquí es la función poética. Y el informativo, que entrega o presenta información clara y ordenada de variada índole acerca de una realidad o idea cualquiera. Por ejemplo, las noticias, crónicas, los glosarios, los textos científicos, las cartas, sobre todo las cartas. Y la función predominante del lenguaje aquí es la función referencial. Y los criterios tipológicos aquí, el cuarto, el criterio estructural, que según la estructura lingüística que lo configura y el modo de organización predominante. Aquí está el narrativo. Y las características generales, que consiste en relatar las interacciones, ya sea como reales o imaginarias, que se producen entre los sujetos de acuerdo a los sucesos que lo implican. Su forma básica contempla una situación inicial, un desarrollo y un posible quiebre posterior de ese lapso. Y puede darse en los textos narrativos literarios, como las novelas, los cuentos, leyendas, y los no literarios, como los diarios, cartas o textos históricos. El expositivo,
que su función es explicar determinados hechos o realidades en profundidad y con exactitud, y con la mayor objetividad posible en los datos. Apunta al traspaso de información en contextos como el educativo y el laboral, y el receptor evalúa constantemente el valor de la verdad del discurso. La exposición puede darse en textos expositivo divulgativo, que no existe experticia, y expositivo especializado, que sí existe experticia. Por ejemplo, un expositivo divulgativo es cuando uno hace trabajos en la U. O que uno no, uno investiga, claro, pero no tiene expertise sobre el tema. Y expositivos especializados pueden ser como los textos médicos, que siempre como que traen como lenguaje súper especializado y como que se enfocan en un punto en específico. Y el argumentativo, que consiste en razonar, apelando al juicio de valor o lógico, a favor o en contra de una tesis o posición respecto a un asunto, tema, problema o cuestión. Es la forma lingüística propia para convencer o persuadir al interlocutor, a la audiencia de algo. La argumentación construida puede inclinarse hacia el componente lógico-racional o hacia el componente persuasivo afectivo. Por ejemplo, los escritos científicos, los discursos forenses, publicitarios, políticos. Por ejemplo, ahora podríamos ver que la campaña para las primarias, bueno, no sé si lo han visto, pero hay un video que anda circulando así como con el Joaquín Lavín diciendo que por favor no te drogues y que si no va a llamar a tu mamá, cosas. Ya eso podría dar como apelando a un juicio de valor, porque se supone que la droga es mala y todo eso. Y el descriptivo, que consiste en representar cognitivamente la realidad. Describimos cuando hacemos ver las características de un objeto o realidad, enumerando, detallando sus partes, cualidades o circunstancias. La actividad discursiva se concentra en las partes constituidas y sus propiedades, las que enumeran, etc. El, el usar el discurso descriptivo en inventarios, índices, guías, recetas, bibliografía, diccionario, descripciones literarias, avisos, etc. Y aquí podemos ver la receta de un no sé qué. Pero si se dan cuenta, aquí los ingredientes están como ordenados y la preparación está enumerada para que eh, no primero hagas el 5 y después el 1, sino que primero tienes que hacer el 1, después el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y se supone que en el Classroom está los ejercicios. Sí, No está sé la si guía, chiquillo, en el Classroom. Les voy a mandar el formulario. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos la semana pasada, cierto? De que les mandó un formulario, compartió un QR, ustedes le toman una fotito al QR o lo revisan con el lector de QR de su celu y van al formulario y se anotan la asistencia, si no tienen problema. Igual les voy a mandar el link aquí, por aquí por el chat. ¿Alguna duda, chiquillos? Antes de pasar a la guía. Yo tengo una, pero es como nada que ver con el tema. Los viernes siempre vamos a tener lenguaje, ¿cierto? Hasta julio, si no me equivoco. Ah, y mi otra duda era, ¿hasta cuándo vamos a tener clases? Vamos a tener, buena pregunta. Voy a revisar la planificación al tiro y te respondo. Mira, déjame copiar acá la cuestión de la asistencia. Gracias. Sí, tranqui. Krishna, ¿podéis dejar de compartir? Por ahora. sí, espera. Dale. Ya. Ahí se anotan para la asistencia. O mandé al No chat. puedo. Tranqui. O si no, comparto yo. Es que no puedo, me pilló Pero la déjalo de tecnología. compartir ahí. Tranqui, tranqui. Ahora estoy compartiendo yo, ¿cierto, chiquillo? Sí, profe. Súper. Ya no hay problema, no te preocupes, Krishna. Está solucionado, ya no estoy compartiendo. Espérense un poquito que me cargue aquí el QR. Igual les mandé el link. Cuando cargue el QR, tengo un PC a carbón. Lo otro sí, al final de la clase les voy a mandar la encuesta docente para que la llenen, por favor, y ojalá
Ojalá no sean tan duros con nosotros. Uche viene recién llegando don Kevin. Ahí se anotan la asistencia. Voy a revisar la planificación. Tiro. Ya tenemos clases, chiquillos, hasta el 15 de noviembre. No, Gracias. básicamente. Y esa es la última clase, que sería de comprensión de lectura también. Pero no, o sea, claro, aquí dice léxico contextual, pero ya no entra léxico. Así que sería solamente comprensión de lectura. Lo otro, no tenemos vacaciones de invierno. En el preu, por lo menos. Tenemos clases todo julio, así que. Pero hay control. ¿Pudieron encontrar la guía en el Classroom? ¿Aló? ¿Todos tienen la guía? No había, no había revisado, voy a revisar. Súper. Si no está, me avisan, igual se las mando por acá. La que estaba compartiendo. Para el compañero que llegó recién, mira, mandé el link con el formulario para que se anoten ahí en la clase de hoy día para que queden presentes, si no van a pasar de largo. Ah, yo me había salido sin querer, me volví a meter. No te preocupes, no hay atado. Ah, tú te habías salido, pensé que había llegado recién. No hay atado, no te preocupes. Vamos a copiar. Y lo mandamos por el chat. Cuando dijo que iba a dejar de grabar, no dejó de grabar. ¿Cómo? Cuando dijo que iba a dejar de grabar, no dejó de grabar. Es que no puedo dejar de grabar, tengo que grabar esta parte porque son las dudas. Entonces, no voy a dejar de grabar, pero estoy grabando. Dejé de. Profe, Dime, la guía es la parte donde dice ejercicio, ¿no es cierto? correcto. Ya, La guía gracias. 2, sí, la que dice texto. ¿La encontraste, cierto? En el Classroom. Ok. Súper. Sí, profe. Bacán, gracias. Ya chicos, como a las 7:30, yo creo, como a las 7:30, yo creo que volvemos a full para resolver dudas y en caso de que no tengan la guía, hablan en el chat, yo voy a estar acá igual, pero voy a apagar la cámara.
Ojo, el link de acá del QR, este QR es netamente para la asistencia. La guía de la clase está en el Classroom. Ahora recién vi la pregunta. Igual están los dos links. Está el link del Classroom. Ah, no, creo que mandó uno solo. ¿A cuál mandé? Creo que mandé este. Este es el link de. No mando. Este es el link de la asistencia. Y el link de la guía era el otro, por eso, ¿no? Correcto. Y ahí sí, ahí mandé los dos. Ahí están los dos. Estaba por un lado el de la guía y el de la asistencia. Y el QR. Profe, está compartiendo pantalla. Chucha, chiquillos, sorry, quería dejar el QR nomás. Ahora sí, a ver, déjate compartir. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí está solo el QR. Ahora sí, perdónenme.
Ivana, ¿qué pasó? ¿Se ve desordenado? Lo reviso al tiro. Sí, como que los últimos textos aparecen medio desordenados y como que no se entiende a cuál se está refiriendo la pregunta. Lo veo al tiro. Lo veo al tiro. Y a ver. Y a ver, lo voy a ver al tiro. Ah, claro, sería, por ejemplo, si no me equivoco, el ejercicio 2, ¿no? Desde el 1 lo veo así Sería como, desordenado. claro, de izquierda, después viene en el 1 está el discurso a la izquierda, el ejercicio a la derecha. En el 2 está el ejercicio a la derecha y el ejercicio y la pregunta a la izquierda. Después viene el 3. El 3 tiene un desorden, claro. A ver, lo voy a ver, déjenme mandárselo en Word para que lo solucionemos.
Ya, ahora sí, revisen el Classroom, en la misma cuestión está el texto normal como estaba antes y está el subsanado. La versión subsanada tiene corregido ya los errores de las páginas. Ahora se ve bien, la versión subsanada. Revisen. Confírmeme por favor que la pueden ver, si no me avisan, por favor, la subo de nuevo. Sí se ve. Ya, buenísimo, buenísimo. ¿Me pueden confirmar que ahí esté bien? Sí, ahora se ve como mejor. Ya, ya sé, ya. Perdonen las molestias, chiquillos, que, que coordinar todo esto con Valparaíso. Entonces el texto que está sobre la pregunta, el que corresponde, correcto. El texto que está sobre la pregunta, el que corresponde. Sí.
Hola, ¿se me escucha? Correcto, sí, Hola, sí, 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 se Sí, se escucha. escucha. ¿Aló? ¿qué se supone que hago en las 5? La veo al tiro. La 5, la 5, la 5. Pero un poquito, estoy buscando la 5. La 5. Un discurso público, la cuenta anual del presidente 1, y se instala frente a la Asamblea, desarrolla la cuenta anual. Ah, ya, la 5 no la hagan, la 5 no la hagan, porque es plan de redacción. Sí, esa no la hagan. Voy a, Gracias por el dato. voy a confirmar. El que la hizo, bueno, lo felicito. Ojo, eso eran precisamente el tipo de ejercicios que estábamos hablando en delante, que eran de plan de redacción, los cuales ya no entran. Entonces, ese tipo de ejercicios, cuando los vean, a mí sí me pasó, tenía que habérselo sacado a la guía. Eh, no lo hagan nomás cuando estén en esta guía. Todo lo que sea como que aparezcan esos numeritos, ustedes no tienen para qué hacerlo porque no van a entrar en la PSU de este año. Así que no se asusten. Y si lo hicieron, bueno, es que son alumnos, alumnos, los mejores alumnos de Chile, por lo menos. Está bien. ¿Dice deicto o dice deítico? Deíticos. Ya era lo que hablábamos de la deixis. De la deixis viene lo deítico, por tanto el tema de qué es lo que se está tratando de decir. Y hacia dónde va dirigido y el contexto y todo lo que habíamos mencionado en la clase. ¿Se entiende? Súper.
Camila, no, no hay problema, Martina, te anotaste en la cuestión de la asistencia, en el formulario. Entonces retírate nomás, no hay problema, no te preocupes. Y Camila tenía una consulta, ya. En la 12 preguntan según la circunstancia, pero el texto no tiene contexto. Bueno, hay que inferirla. Ah, no se preocupen, no se preocupen. A ver, veámosla. La veo al tiro, la reviso al tiro. La 12. A las 1 son defensa. Sí, lo que pasa es que la 12 tiene el mismo texto que la 11. Eso es lo que pasa. Entonces, como primero se responde la parte de los deícticos, ¿cierto? Con la parte de los deíticos ya lo tienen con esa parte de respuesta, después pasan a responder la 12, que es del mismo texto. Eso es lo que pasa. Y en ese sentido, si no me equivoco, comunitario parece. Sí, es comunitario, en estricto rigor. ¿Por qué? Porque está hablando de reunido aquí porque hemos escogido la esperanza por encima del miedo, el propósito común por encima del conflicto y la discordia. Hoy venimos a proclamar el fin de las disputas mezquinas y las falsas promesas, las recriminaciones y los dogmas gastados que durante tanto tiempo han sofocado nuestra política. Claro, es comunitario. Está hablando así como a un grupo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿La entendieron, chiquillos? Súper, 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 súper bien.
¿Aló? Chiquillos, les voy a mandar el formulario con la encuesta docente para que evalúen la clase. Preguntas, ¿qué alguna consulta, alguna cosa dando vuelta? Como para que ya vayamos cerrando la clase. Súper. No, profe, no hay preguntas. Nada más. ¿Que haya quedado de alguna duda del ejercicio? Lo que sí voy a hacer, voy a compartirle al tiro. Espérenme un poquito, espérenme un poquito, espérenme un poquito. Todavía no, todavía no, todavía no. Espérense, les voy a compartir. No, no colapsen, si todavía no voy a terminar la clase. No, 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 no se compliquen. Ahí está. Ahí está. Ahí están las claves. Vamos a poner pantalla completa. ¿Se ven? Ahí. ¿Se ven las claves? Ahí están las soluciones. No, 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 no se compliquen. Ahí están las soluciones. Revísenla, yo creo que 5 minutos más y me avisen si acaso queda alguna cosa y ya vamos terminando. Igual por ahora tómenle, si pueden tomarle una foto, mejor, porque yo creo que voy a subir la clase con la guía y con las respuestas más o menos el domingo, yo creo. Para subirla a YouTube y hacer todo lo que tengo que hacer, así que tómenle la fotito para que la tengan y más que nada eso. Daniel, Gatica. Y la otra profesora se llama Krishna. El nombre, ¿cuál? ¿El nombre mío o el nombre de la otra profesora? Si no me equivoco, la otra profesora se llama Krishna Hernández. Ahí está el nombre. Ya, yo soy Daniel con G de gato. Pero 4 de 12 igual bien, o sea, igual bien. Igual súper bien. De hecho, yo te digo, yo debo haber tenido, cuando la hice al tiro, ya la 1, la hice, mala. Y después la revisé y claro, ahí mejoró. Así que no, súper bien, chiquillos. Y van a ver cómo después, por ejemplo, el ensayo que hicieron, igual tienen buenas notas, igual les voy a poner buenas, les voy a poner, o sea, les voy a subir las notas que tienen en los ensayos, yo creo también lo más pronto que pueda. Y bueno, en todo caso creo que ya las conocen o no conocen sus notas de los ensayos, sus puntajes, sino para apurarme. ¿Hay alguien aquí que no haya dado un ensayo? Para que me avise, mande un correo al paraíso. Los que no hayan dado el ensayo, manden un correo al paraíso. Creo que todavía tienen tiempo. Le mandan un correo y yo les doy la autorización para que den el ensayo lo antes posible también. Y para que después vean cómo van subiendo sus notas y digan, bacán. Y vayan con toda la seguridad posible a la PSU porque todo lo que estudien, en realidad, de todo lo que estudien, lo más importante que tienen que tener es la seguridad y la confianza de que les va a ir bien, chiquillos. Eso yo creo que es lo principal que tienen que tener cuando estén dando la prueba, sentirse lo más seguros posible porque han estudiado, porque se han sacrificado, han hecho lo que tienen que hacer, han hecho ensayos, han venido a las clases, así que les va a ir bien de todas maneras. Lo menos, lo más importante de eso, siempre la seguridad.
Chiquillos, ¿le tomaron una foto a las claves? ¿A todos estaríamos listos? ¿Queda alguna otra duda? No. Ya pues, chiquillos, entonces muchas gracias por haber participado con nosotros, muchas gracias a la profesora Krishna también por la disposición, muchas gracias también por haber participado en la clase y bueno, nada, que tengan buen fin de semana, descansen harto, pásenla bien, aprovechen que es fin de semana largo de nuevo para que se distraigan. De nada, para eso estamos. Chao, profe, gracias. Que estén muy bien, Chao, profe. cuídense, que estén bien, Chao, profe. descansen, chiquillos, Chao, profe. que estén Hasta bien, luego, buenas noches. que estén bien, chao, adiós, no se preocupen. Usted igual, que estén bien, chao, Constanza. Oye, Queda alguien, dime, ¿cuándo llega lo de la... Ay, es que queda alguien. queda alguien, sí, Quiero preguntar. queda alguien. Porque ¿Por qué? ¿Qué pasó? se quedó dormida. Es que quería saber cuándo llegan esas respuestas.